Hola amigos, ¿cómo están? Soy Cris Steinman, estamos una noche más aquí en Reinvención Total, muy contentos de estar con ustedes y hoy tenemos un programa muy divertido, que es hablar del subconsciente. Ay, qué divertido se oye, ¿verdad? Hablar del subconsciente, vamos a hablar qué pasa cuando no trabajo conscientemente con mi subconsciente, de dónde viene, cómo puedo hacer para hacer una autohipnosis. ¿Para qué? Para crear la realidad que yo quiero. Así es que comenzamos. Este es un espacio seguro, libre y pensado para crecer juntos. Reinvención Total con Cris Steinman. Muy buena noche, ¿cómo están? Yo soy Nacho Funes, les saludo en una emisión más de Reinvención Total, transmitiendo desde Locura FM, por supuesto. Les mando un saludo muy caluroso a todas las personas que nos están sintonizando en este momento y que están allá en Toluca, en Cancún, en Playa del Carmen y en Morelos. Les recuerdo que tenemos nuestras redes sociales y nos interesa mucho saber qué es lo que ustedes opinan, cuáles son sus sugerencias, cuáles han sido sus historias detrás de los temas que tratamos en estos programas. Así es que nuestras redes sociales es @Cris Steinman en Facebook e Instagram, @LocuraFM y @Reporte Índigo. Y a todos aquellos que quieran comunicarse directamente con nosotros, tenemos nuestro teléfono WhatsApp 5621 72 98 24. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están, Cris? ¿Cómo estás, Maru? ¿Qué tal? Buenas noches. Soy un inconsciente, así que ayúdame. Oigan, pero antes de comenzar el programa, quiero decirles algo a todos nuestros amigos radioescuchas y a los amigos que están en las redes. Fíjense que hoy teníamos en el programa Toño Esquinca, que va a ser un invitado muy especial, pero la verdad es que está un poco malito y le mandamos un beso enorme, que sea una pronta recuperación. Exactamente. Yo creo que en 1 o 2 semanas más estará con nosotros. Lo queremos tener aquí con nosotros. Las mejores vibras, Toñito, ánimo. Las mejores vibras, pero bueno, no se preocupen, hoy vamos a tener un programa súper interesante, porque además este tema, bueno, me súper apasiona. Es un tema que de verdad he trabajado desde hace ya como, no sé, varios años, no les voy a decir cuántos, pero varios años, y la verdad es que es un tema que de verdad es fascinante porque lo podemos hacer todos desde nuestra casa. ¿Quieres programar tu subconsciente para tener éxito, para conseguir pareja, para que tu metabolismo funcione bien, para que te sientas exitoso, para que dejes mucho el drama, para que vendas, para qué? Para lo que tú quieras? Esto es una maravilla. Hoy vamos a hablar de este tema que es tan interesante y de verdad lo puedes hacer desde tu casa. ¿No te gustaría tener una planeación estratégica personal de tu mente para que funciones de una manera mucho más proactiva, mucho más eficiente y que te sientas muy bien? Eso está padre, ¿no? Hoy voy a apuntar todo para que así sea. Así será. Pues a ver, empecemos. Hablemos un poquito de... ¿Qué es eso? Es que mira... ¿Qué es eso de la hipnosis? Bueno, la hipnosis, ahorita vamos a hablar de la hipnosis, pero antes de la hipnosis, quiero hablarles del inconsciente. Eso yo te iba a preguntar. El inconsciente es algo muy importante. O el subconsciente. El inconsciente y el subconsciente lo utilizan muchos autores como de manera indistinta. Bien. Entonces, cuando a veces digo subconsciente, a veces digo inconsciente, pero me estoy refiriendo a exactamente lo mismo. ¿Y qué es esto? Esto es que desde que yo empiezo a percibir el mundo, desde que estoy en el vientre de mi madre, empiezo a percibir el mundo y todas mis experiencias, mis conocimientos, mis sensaciones, lo que absorbo a través de los sentidos, todo se guarda en el inconsciente. Entonces, imagínate la capacidad que tenemos en la mente para que de alguna manera esto funcione tan padre, ¿no? O sea, que nos guardamos todo lo que está sucediendo en nuestra vida. Bueno y malo, recuerdos buenos de repente que, ay, sí, me acordé el otro día cuando era chiquitita. Y también hay cosas que se guardan que quizás no están tan padres, que con ayuda o con esa posibilidad que nos va a enseñar Cris, podemos descubrir. ¿Y todo se guarda? ¿Todo se guarda ahí? Imagínate qué padre. ¿No te ha pasado, Nacho, que tú llegas a un lugar y de repente hueles algo y te transporta inmediatamente a otro lugar, ¿no? Sí. Porque claro, tú guardaste el olor cuando eras pequeño o cuando
tuviste alguna sensación, ¿no? Algún recuerdo, y entonces te transporta directamente al lugar. O sea, es como nuestra caja negra, esa que existe en los Exactamente. aviones, que registran todo el plan de vuelo. Es tu CPU, ¿no? Exactamente. O sea, es tu disco duro donde verdaderamente vas a ir guardando absolutamente todo lo que experimentas en tu vida. También los secretos que pensamos que nadie conoce. Esos meros. Los secretos y los no Bendito tan sea secretos. Dios, Nacho. No, pero además son secretos para uno, porque muchas Sí, veces tal guardas cosas en el inconsciente que ni siquiera tienes consciente. ¿Sabes que el otro día cuando hablábamos de este tema, me acuerdo que hubo una película que ganó Argentina, el primer Oscar, en donde la nena de 5 años se tapa la cabeza porque escucha ruidos, y era cuando su mamá había sido capturada por los terroristas, bueno, en ese momento por los militares. La nena recuerda esos ruidos precisamente porque nació en cautiverio, y es lo que vos decías, ¿no? Esos ruidos que de repente a veces uno no entiende por qué tiene miedo o por qué lo asusta, a veces está guardada en esa cajita negra, ¿no? Imagínate lo poderosa que es la mente, que guardamos absolutamente todo desde que empezamos a percibir. Pero además hay una cosa fascinante, que es que el cerebro tiene varias ondas vibratorias. Entonces, cuando tú estás en beta, ¿no? O sea, cuando te dicen, ay, tu vibración cerebral está en beta, quiere decir que estás poniendo atención. Toda tu atención estás haciendo algo. Estás estudiando, estás en un nivel muy consciente, ¿no? Ahora estamos en beta. Claro, porque estamos de alguna manera enfocándonos en un tema. ¿no? Uh-huh. Y luego nos bajamos un poquito más despacio. La vibración es cuando estamos en alfa, cuando nos empezamos a relajar. Vamos a suponer que estamos yéndonos de un nivel mucho más consciente y mucho más rápido, y empieza a bajar, nos empezamos a relajar, ¿no? Cuando nos vamos a dormir y llegamos a alfa. Y después nos vamos a teta. Y cuando ya llegamos a delta, quiere decir que estamos ya dormidos, ¿no? Pero lo increíble es que cuando tú estás en alfa o en teta, tú puedes meter directamente afirmaciones a tu inconsciente, y el inconsciente los graba rapidísimo. Entonces, pero no borra lo que tenía registrado. Lo graba adicionalmente a todo. Adicionalmente, pero además, si tú tienes una sensación negativa, la puedes ir sustituyendo por una que te empodere o que te haga sentir mejor, o que vayas borrando la anterior. Bien. Entonces, es súper interesante porque tú puedes ir programando a tu cerebro a funcionar desde otro lugar. Y entonces, haz de cuenta que tú desde que naces empiezas a generar un programa. Haz de cuenta que estás programando tu mente a través de todas estas emociones, sensaciones y percepciones, experiencias, conocimiento, emociones, todo lo vas haciendo un programa. Este programa normalmente entra directo cuando antes de los 7 años, normalmente nuestros pensamientos están más en teta que en alfa. Entonces, por eso es que de los 0 a los 7 años absorbemos absolutamente todo como esponjas. Ahora, tú imagínate que de los 0 a los 7 años, y bueno, lo sigues haciendo, vas programando un cassette o un programa, que este programa te va a regir por el resto de tu vida. Y entonces al principio tú programas esto de acuerdo a todas tus experiencias y a lo que dices, esto sí quiero, esto no quiero, esto me gusta, esto no, y a las cosas que, por ejemplo, te impactaron con más con más atención, con más fuerza, ¿no? Por ejemplo, si tu papá te dijo, el dinero es pésimo, es asqueroso, y tú te lo compraste, eso lo grabas inmediatamente en el subconsciente y entonces después no te das cuenta. Ahora, imagínate que de los 0 a los 7 años se graba porque tus ondas cerebrales están mayor tiempo en teta. Pero después empiezas de todas maneras a seguir guardando esto y estás programando tu mente. Y después lo que pasa es que cuando tú respondes o reaccionas ante algo, la mente ya está programada a responder o a reaccionar de determinada manera, y entonces... Por lo aprendido. Entonces ahora el programa es el que
ti te rige. Tú primero creas ese programa y después el programa es el que te rige a ti. Imagínate qué interesante. Entonces, vamos a suponer que yo quiero de adulto conseguir una pareja, pero no puedo, ¿no? Y a lo mejor resulta que en mi edad, no sé, de los 0 a los 7 años, tuve una familia donde mis padres se llevaban fatal. Y entonces yo absorbí todo ese negativo de la pareja. Inconscientemente yo dije, no, espero que cuando yo sea grande no me pase eso. Y entonces lo aprendí como un programa que después este programa inconsciente va a regir a mi consciente. Entonces, por eso es tan importante que conscientemente trabajemos ese subconsciente. Por eso decíamos, o sea, recién decía Cris, o sea, esto que vos decías, pero lo puedo hacer yo. Estas cosas quizás podríamos llamar fáciles de detectar, porque te podés ver a vos mismo. Pero si hubiera situaciones traumáticas, obviamente que hay que recurrir con la especialista como Cris o como tantas otras terapeutas que hacen algún trauma mucho más severo, algún abuso, probablemente hay que buscar más. Sí hay que a veces en algunas circunstancias buscar, pero hay programaciones como esto que está diciendo ella, el maltrato o cómo se querían mis padres, que pueden dejar una secuela en eso que estaba como una tabla rasa sin impresión. Eso se grabó. Eso yo puedo preguntarme hoy como adulto, decir, che, pero ¿por qué no consigo novio? Es que quizás, y de esa manera, como dice Cris, reprogramo sola con mirarme hacia adentro algo que me está provocando no ser funcional. Y cuando hablas de reprogramar, ¿tengo que estarme reprogramando a lo largo de la vida? Yo creo que sí. O sea, yo hoy creo que el trabajar con la mente consciente e inconsciente es un trabajo diario. Si tú lo haces, estás como trabajando tu cuerpo. O sea, es decir, tú quieres que tu cuerpo esté fit, pues tienes que ir al gimnasio o tienes que hacer ejercicio o tienes que caminar todos los días. En el momento en el que tú dejas de ejercitar tu músculo, el músculo se empieza a volver flojo, a no estar tan fuerte y tan vigoroso, ¿no? Pero cuando la mente sucede igual, ¿qué es lo que pasa? La mente está diseñada para llevarnos al peor escenario posible. ¿Por qué? Porque la mente en realidad lo que hace es protegernos de alguna circunstancia o situación. Entonces, por ejemplo, cuando yo me pongo en alarma, es porque todo el tiempo estoy creyendo que algo malo me puede suceder, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces tú te pongas como en alerta y entonces puedas de alguna manera responder ante eso y defenderte. Pero entonces muchas veces me han preguntado, ¿pero por qué la mente se va al peor escenario posible? Pues porque, claro, esa es la naturaleza de la mente, porque la mente lo que quiere es que tú sobrevivas. Entonces, llevándote al peor escenario posible, te está poniendo como los escenarios para que tú te protejas. El problema en la vida cotidiana es que muchas veces estamos adelantándonos a cosas que nunca pasan, que nos estresan, y de verdad, pues eso nos genera que estemos todo el tiempo generando este sistema de supervivencia que pues definitivamente es como muy pesado. ¿Por qué? Porque nos sube el cortisol, nos sentimos estresados, todo el tiempo genera estrés. Es como cuando a veces dice, es que venía en el camión y chocó, estoy muy asustada. Bueno, pero ¿te pasó algo? No. Entonces, tu susto es por todo lo que te podría haber pasado, lastimado, ¿me explico? Pero es difícil sacar esa diferencia. El hecho es que el que chocó fue el pecero y a mí no me pasó nada. Pero lo que estoy pensando es lo que dice Cris, lo que pone todo ese organismo en defensa y en protección. No, y además, fíjate qué increíble. O sea, el cerebro, como de alguna manera se está protegiendo, te lleva a todos esos escenarios. Y muchas veces, como bien dices, no sucede eso. Pero cuando tú activas esta señal de alarma en el cerebro, lo que el cerebro hace es que a través de las hormonas manda mensajes a todo el cuerpo para que huya o pelee. El famosísimo flight and fight que dicen los americanos, pero es eso, huyes o peleas. ¿Por qué? Porque si tú tienes un depredador enfrente y lo que tenías que hacer era pelear o correr,
¿no? Pues lo que el organismo hace es que, por ejemplo, se te acelera el corazón. ¿Para qué? Para que la sangre la bombee más y vaya a las extremidades y tengas más fuerza para correr, por ejemplo, ¿no? O se detiene la digestión. ¿Por qué se detiene la digestión? Pues se detiene para que tú puedas, todos tus sentidos no estén entretenidos en otro proceso corporal, sino que ponga plena atención para correr o huir. Entonces, cuando dices, ¿por qué me da gastritis el estrés? Es por esto, porque todo el organismo funciona de tal manera que genera ciertas reacciones en el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo peleo o cuando yo huyo, pues lo que sucede es que toda esa adrenalina, ese cortisol que estoy generando para generar estas reacciones químicas en mi cuerpo, se diluyen y entonces el cuerpo vuelve a agarrar nivel y se vuelve homeostático, es decir, vuelve a equilibrarse, ¿no? Pero el problema es que como yo estoy todo el tiempo activando este sistema de alarma con todo el rumear de mi mente, que digo, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me sucede el otro? ¿Y si mi jefe viene enojado? ¿Y si mi hijo me deja de querer? ¿Y si mi marido se va con otra? ¿Y si mi hijo llega tarde? Si me quedo sin trabajo. Si me quedo sin trabajo. Entonces, claro, la mente empieza a generar este cortisol constante, esta adrenalina constante, entonces paraliza el intestino demasiado tiempo y entonces, ¿qué pasa? Genera gastritis. No, pero entonces genera que el corazón se acelere demasiado, entonces genera problemas cardíacos o que suba el azúcar o la tensión arterial. Entonces son muchos efectos que el cuerpo los hace, pero los hace para protegernos. Y entonces rumear de la mente, es decir, estar pensando en lo mismo o irnos al peor escenario posible, genera que estas hormonas se estén produciendo a cada rato. Y entonces siento que un poco tiene que ver con lo que vos decís. Sí es bueno porque esto te está llevando a una situación de no placer, de no poder disfrutar. No voy a salir porque me van a robar, no voy a hacer tal cosa, no le voy a decir esto a mi jefe porque me va a correr. Entonces, cuando vos te podés empezar a cuestionar, ¿esto me está haciendo funcional? ¿Estoy disfrutando de la vida? Quizás es donde puede empezar ahí la programación que dice Cris, que hoy nos va a enseñar a cómo no tener miedo, porque ese no es un miedo de vida, sino es un miedo que me puede ayudar a vivir mejor conmigo. Voy a tener el valor para hablar con mi jefe y pedir los días de vacaciones, por ejemplo. Y animarme de a poco a no tener ese miedo que por hablar voy a perder mi trabajo. Y fíjate, nos preguntan en las redes, ¿cómo puedo tener una conversación interna? ¿Cómo puedo cambiar mi conversación interna cuando estoy estresada? Esto, fíjate que es complicado porque es lo mismo que pasa como... ¿Cómo le hago para sentirme bien cuando estoy deprimido, no? O ¿cómo le hago para controlar mis pensamientos cuando tengo un ataque de ansiedad? Esto es bien interesante porque hay varios factores que puedes hacer. El primero es la respiración, por ejemplo. O sea, la respiración lo que hace es ubicarme en que el peor escenario posible está regido por dos cosas. O por algo que me pasó y tengo memoria y entonces puedo sentir que pueda repetirse, o por el miedo a que el futuro algo pueda suceder. Entonces la respiración me ubica en el momento presente. Y entonces yo digo, mi hijo llegó tarde, y si le pasa esto, y si le pasa el otro, entonces cuando me doy cuenta que estoy permitiendo que la mente empiece el diálogo interno a llevarme al peor escenario posible, si yo respiro, es decir, inhalo por la nariz, sostengo y luego suelto, empiezo a mandarle el mensaje al cuerpo que quiero mantenerlo tranquilo, que las cosas están bien, que la mente está jugándome una pasada porque me quiere proteger, pero que de alguna manera quiero mantenerme en serenidad. Por eso la respiración es tan importante. Otra cosa que es muy, muy importante es generar un hábito. Cuando yo me doy cuenta que me está la mente mandando al peor escenario posible, yo definitivamente le hablo a la mente. Es decir, le digo, hoy no te voy a permitir en este momento que te vayas para allá. Y entonces como si le estuviera hablando a mis propios pensamientos. Y eso hace que la mente se detenga. Es un efecto increíble. Es decir, cuando empiezo, no sé, por ejemplo,
chin, mi hijo llegó tarde y no me avisó. Y si lo asaltaron, y si le pasó algo, y en ese momento respiro, suelto y le digo, a ver, no te voy a permitir irte a ese escenario. Y entonces como que haces un clic con la conciencia y dices, me estoy yendo al peor escenario posible. No tengo elementos para empezarme a proteger. Y son 2 herramientas que funcionan maravillosamente. Cuando estás deprimido, cuando estás angustiado, cuando estás enojado, cuando sientes que el cuerpo te está impulsando ahí, entonces sí puedes detener esa parte donde dices, no te voy a permitir, queridamente, en este momento, que te vayas ahí. Okay. Y entonces, a través de eso y de la respiración, puedes contener ese efecto. Ahora, vamos a hablar de cómo la hipnosis te genera estos estados, ¿no?, increíbles de conciencia, donde tú puedes saber 2 cosas: de dónde viene el problema y cómo solucionarlo. Tengo que ir a un corte comercial y regresamos con qué es la hipnosis y qué es sobre todo la autohipnosis. No se lo pierdan. Regresamos con Chris Steinman y estamos platicando sobre cómo el poder del subconsciente y cómo funciona la hipnosis. Adelante. Oye, a ver, entonces, ¿cómo le hago para trabajar conscientemente con mi mente subconsciente o con mi inconsciente, ¿no? O sea, ya dije, bueno, ok, ya lo tenemos todos, lo hicimos, todos lo tenemos, todos los guardamos. Hay cosas que guardamos en el inconsciente que nos sirven maravillosamente bien, que nos funcionan y que están padrísimas, pero hay cosas que definitivamente no nos sirven para nada. No me permiten ser felices. No me permiten ser feliz, no me permiten tener éxito, no me permiten ser una persona, ahora sí que funcional. Plena. O sí, ¿no? O sea, estar bien. ¿Y qué es la hipnosis? La hipnosis, o sea, todos entramos en trances hipnóticos todos los días cuando nos vamos a dormir. Es decir, la hipnosis es cuando el cerebro baja sus ondas cerebrales y se va a un estado de relajación donde puedes estar en una percepción mucho más directa con esta parte inconsciente. Bien. Cuando estoy en alfa, estoy consciente, es decir, estoy poniendo mucha atención en lo que está sucediendo a mi alrededor. Y la mente consciente aprende a través del consciente. Pero cuando estoy en ese estado de relajación. Perdón, cuando estoy en beta. Cuando estoy en alfa, mi mente ya se empieza a relajar. Entonces ya empieza mi inconsciente a aprender mucho más fácil. Cuando llego a teta, es cuando ya estoy en un trance hipnótico mucho más profundo. Ahora, ¿la hipnosis de qué se trata? La hipnosis se trata de que a través de una inducción tú puedas relajar la mente para entrarle al inconsciente o al subconsciente con mucho más facilidad. Cuando me voy a dormir, cuando estoy a punto de dormir, mi mente pasa por estos estados de beta, alfa, teta y gamma y delta cuando ya estoy en un sueño profundo, ¿no? Es como bajar la defensa. Es como bajar. Estás en guardia, exacto, y bajas la defensa. Como bajar la guardia, ¿no? Y entonces la hipnosis, lo que hace un hipnoterapeuta o un hipnotista cuando es de entretenimiento, lo que hace es que relaja el cerebro y entonces trabaja con el inconsciente supuestamente de una manera donde tú estás en un estado que no estás 100% consciente. Ahora, ¿cuál es el mito de la hipnosis? ¿Tú en un estado hipnótico pierdes la conciencia totalmente? La respuesta es no. Nunca pierdes la conciencia total. O sea, nunca. Yo no me voy a estar golpeándome. Puede ser que te golpees. Lo que no vas a hacer es aventarte de un edificio. No voy a atentar contra mí. No vas a atentar contra ti ni contra tus intereses. Ni vas a hacer cosas que te digan o te obliguen. Exactamente. En contra de lo que tú quieres. Exactamente. Bien. ¿Por qué? Porque acuérdate que tu mente está diseñada para protegerte. Entonces tampoco va a agarrar, no vas a aventarte de un edificio por más que el hipnoterapeuta o el hipnotista te diga, ve y aviéntate, eso no es real. Bien. Y 2, no pierdes la voluntad, es decir, no, o sea,
tú eres totalmente, o sea, no totalmente consciente, pero sí estás en un estado donde no pierdes totalmente. Como que hay un vigilantito, vamos a imaginarnos, Así que es. siempre nos va a estar diciendo, sí, relájate, pero está atento a lo que sucede, sería así. Exactamente, o sea, no pierdes totalmente la conciencia. Bueno, y yo sé que no estamos hablando de eso, pero nada más quisiera mencionarlo. Los sueños forman parte de ese chip, de ese subconsciente que registra todo. Sí, porque cuando estás en un estado teta. Claro, sí, cuando ya claro estás- que estás percibiendo absolutamente todo. Por O sea, eso es un reflejo de lo que registraste. es que fíjate qué interesante, cuando tú te quedas dormido con las noticias, tú crees que no estás captando todo lo que las noticias te están diciendo, Ujú. pero es Pero al revés y es peor, porque le estás metiendo una afirmación subconsciente, una afirmación al subconsciente que va directa. Y entonces la absorbe como cuando eras niño, como cuando tenías menos de 7 años y ni siquiera estás, digamos que digiriendo lo que estás metiendo a tu inconsciente. Cuando tú eres consciente, tú tienes más facultad de decidir esto sí va conmigo, esto no va conmigo. Pero cuando tú estás en este estado de teta o alfa o teta, ya entra directo a tu inconsciente y tú ni siquiera tienes este filtro para digerir qué sí te conviene y qué no te conviene. Entonces es importantísimo que no te duermas con agresión, con violencia, con malas noticias. Y digo, las noticias Bueno, las normalmente pesadillas son son malas esas, noticias. ¿no? Digo, es Ya esa tienen otros factores, ¿no? Ok. Ya el sueño tiene otros factores, pero es real que cuando tú de alguna manera te duermes, en tu cerebro entra un estado hipnótico. ¿Por qué? Porque tu cerebro se va a estas ondas alfa y teta. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer si quiero hacer una autohipnosis? Imagínate que tú cuando estás en un estado hipnótico le vas a dar órdenes a tus programas, es más, estás literalmente programando tu disco duro para que responda y reaccione de determinada manera ante la vida cotidiana. Y entonces tú imagínate que le puedes decir a tu mente cosas como: mi metabolismo funciona perfectamente, o mi metabolismo cada día funciona mejor. Amo comer comida rica y saludable. O sea, tengo que decir, me encantan las verduras. Amo el brócoli, por De ejemplo, verdad, te el juro brócoli, por 10 el que betabel, eso sí sería el Es un que milagro. es increíble. chayote. Es increíble, Chayote pero rico. tú puedes empezar a cambiar tus gustos a partir de tus sugestiones inconscientes. Aunque estas sugestiones no te las creas. Claro, porque Porque- con el inconsciente no entiende, o sea, no tiene este filtro de si me lo creo, no me lo creo. El subconsciente lo absorbe y se acabó. O sea, es una manera diferente Lo de imprime. actuar del consciente. Lo imprime. El consciente sí elige entre esto, esto es cierto, esto no es cierto. Es más, lo que el consciente acepta como cierto es lo que pasa al inconsciente. Pero cuando tú dices esto no es mío, esto no lo creo, es difícil de que entre al inconsciente. Por eso hacer solamente afirmaciones, quiero dinero, soy abundante, al principio no funciona. ¿Por qué? Porque el consciente dice, ay, sí, pero quieres consciente, pero tienes que trabajar y esforzarte mucho y tener dinero y ser muy preparado, y entonces ya te compraste todas las creencias limitantes, entonces ya no entra directo al inconsciente. En cambio, en las sugestiones hipnóticas que puedes generar para programar tu inconsciente, sí entran directo y no dependen si las crees o no. Por eso es tan poderosa la hipnosis. Por eso hay muchas personas que dejan las adicciones a la comida, a las sustancias, al cigarro. Por eso funcionan también las terapias hipnóticas. Entonces, cuando tú haces una hipnosis con un terapeuta, lo que hace el terapeuta son dos cosas. Primero es que encuentra dónde está el problema raíz. Claro. Es decir, El origen. pues normalmente casi todos los traumas de abandono vienen de los 0 a los 7 años. Porque no importa, o sea, obviamente si tienes una familia mucho más disfuncional vas a tener más huellas de abandono. Pero muchas veces ni siquiera es que
hayas tenido una familia disfuncional. A lo mejor un día en la vida tu papá dijo, me tengo que ir a trabajar en lugar de ir al festival de la escuela, y tú lo entendiste como algo No soy súper importante. serio. Exacto. Y entonces te lo compraste como si fuera una carencia, ¿no? Ujú, ujú. Entonces no es lo que pasa, es lo que tú interpretas de lo que pasa, lo que verdaderamente te está dañando cuando somos adultos y que ni siquiera nos dimos cuenta. Por eso es que muchas veces cuando nos grabamos de los 0 a los 7 años todas estas creencias, no sabemos ni de dónde vienen. Y tú dices, oye, claro que yo quiero ser abundante, claro que yo quiero ser exitoso, claro que quiero ganar más dinero. Pues sí, pero ¿qué pasó? Que a lo mejor cuando tú estabas en esta etapa de tu vida que absorbiste todo como esponja, por algún comentario de alguien, por alguna situación, te compraste que no es así y tú ni cuenta te diste. Entonces, conscientemente tú quieres una cosa, pero el inconsciente ya tienes tu programa donde está otra. Entonces, por ejemplo, podrías hacer afirmaciones como, soy una persona de éxito. No requiero estudios profesionales. A lo mejor tú no eres un profesionista y dices, no requiero estudios. Más bien, es que no puedo decir la palabra, ¿no? Y ahorita les voy a explicar por qué, pero voy a lograr el éxito sin estudios profesionales. Ahí está. Sí, ¿por qué? Porque a lo mejor no tuviste la oportunidad de estudiar y tú quieres ser una persona de éxito y no necesitas los estudios. ¿O no quisiste estudiar? O no quisiste estudiar, ¿no? Y tú eres súper ducha para los negocios, o para la música, o para el arte, qué sé yo, ¿no? Entonces vas limpiando todas estas creencias limitantes que puedes ir teniendo. Ahora, la mente no entiende la palabra no. ¿Por qué? Porque si yo te digo, no pienses en un elefante rosa. Nacho, no vayas a pensar en un elefante rosa. Nacho, no vayas a pensar en un elefante rosa. Ya se Lo imagino. primero es que ya te lo imaginaste. Que iba a ir a ¿no? ver O sea, Claro. ya te imaginaste el elefante rosa y entonces lo primero que te viene a la mente es un elefante rosa. Claro, porque lo primero que tienes que imaginarte es ese elefante rosa para dejar de pensar en él. Y es complicado, ¿estás de acuerdo? Y sobre todo si te lo estás repitiendo. Claro. Entonces, por eso es tan importante que en las afirmaciones, no es que sea esoteria y que el universo no entienda la palabra, no, es que la mente así funciona. La mente funciona con imágenes, generalmente. Entonces, esas imágenes no puedes decirle, no pienses en esto, porque en eso estás pensando. Ujú. Entonces, cuando tú haces una sugestión para hacer autohipnosis, es muy importante que la hagas en positivo. Y la palabra correcta que está diciendo Cris, es importante también que lo escuche la gente, es una sugestión que se hace a ese nivel, ¿no? Y la formulación es desde un lugar positivo, no porque tenga que ser bueno o malo, acá no entra la calificación, sino que sea la redacción o la construcción de la oración, Claro. sea dicha en positivo o empoderante, digamos, ¿no? Entonces, para hacer sugestiones hipnóticas, ahorita te voy a decir cómo las vas a hacer, para que sean tuyas no necesitas un terapeuta. Para hacer sugestiones hipnóticas, necesitas que sean, primero, en positivo. 2, que sean órdenes, instrucciones directas, claras, precisas, que sean, estás ordenándole a la mente que crea esto, directo, claro y preciso, ¿no? Mi metabolismo funciona cada vez mejor. Soy una persona saludable. Mis piernas cada vez son más fuertes si estás haciendo ejercicio. O sea, son instrucciones claras y directas que funcionan de maravilla. Claro, ¿no? Perdón, ¿verdad? Supongamos que yo soy ansiosa. Ujú. Supongamos, nada más. Ok. Esto es rápido, o sea, yo ya lo sueño, ya me sugestioné y mañana me levanto y está todo bien. ¿O esto es un proceso que lleva tiempo? Puede ser inmediato, pero es un proceso que dependiendo de cómo esté porque ¿qué es lo que sucede? En realidad lo que estás haciendo es reprogramando tu mente subconsciente, pero si tú no sabes cuáles son esas carencias de creencias limitantes que tienes, pues vas a tener que ir probando. O quizás me levanto y todavía no estoy convencida, entonces no fue lo suficientemente fuerte y afirmativa y caigo. Pero sí hay acuérdate que ser constante. que la mente no entiende. O sea, Claro. tú
cuando programas el inconsciente, lo estás programando, punto. No Ok. importa si lo crees o no. Ok, Esa es la ok, diferencia entre ok. una sugestión hipnótica y una afirmación positiva. Bien. O sea, las sugestiones hipnóticas las vas a hacer como una afirmación, es una estructura que vas a hacer directa y clara de lo que tú quieres para ti, pero además van a ser instrucciones claras en positivo para que tú le des a tu mente y va a entrar directamente al inconsciente. Por eso es importante que también resuenen contigo, con lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque estás dándole instrucciones a tu subconsciente, lo estás programando. Entonces, es muy interesante cómo lo que tienes que hacer, hoy en la noche hazlo, prográmalo. Es más, te reto a hacer una cosa. Hoy en la noche, dite varias veces antes de que te vayas a dormir a qué hora te quieres levantar el día de mañana, sin despertador. Y entonces dices, me levanto a las 6 de la mañana, feliz, contento y energetizado. Pero que etcétera. sea una hora que generalmente no te levantas para que se pruebe que tu autohipnosis está No funcionando. importa. Es tu reloj No biológico importa, de porque vamos viejito. a, o sea, si tú te levantas con despertador todos los días y te levantas sin el despertador, Bueno, pon el ahí ya despertador funcionó. 10 minutos después. Porque hay también que Y flojera. Si después te lo levantas apagas. a las 6, ahora te vas a levantar 5:30, te vas a decir, ay, mejor no hago el ejercicio, ¿no? Funcionó Pero la si, autohipnosis. si abriste los ojos antes de las 6, te apagá porque ya ganaste, ya ganó Exacto. Cris, ya funcionó. Pero en la tercera parte del programa te voy a decir exactamente cómo Paso a paso. hacer estas sugestiones para que hagas tu autohipnosis como una estrategia personal para trabajar conscientemente en el subconsciente. Así es que vamos a comerciales y regresamos. Regresamos a Reinvención Total con Chris Steinman y le recordamos que tenemos nuestro teléfono 5621-729824. Mándenos mensajes de voz o mensajes de texto sobre el tema que estamos tratando el día de hoy, el poder del subconsciente, cómo funciona la hipnosis. Un taco de lechuga con nopales, dicen en las redes. ¿Cómo funciona la hipnosis? La autohipnosis. Ahora, una cosa es la terapia de hipnosis y otra cosa es la autohipnosis. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo quiero encontrar la causa raíz de algún problema, ¿no? Y requiero de una persona que me haga una inducción hipnótica, que tenga una metodología para redefinir mi huella de abandono o el abuso que sufrí de niño, etcétera. Cualquier cosa así, sí es recomendable una terapia de hipnosis, ¿ok? No estoy sustituyendo, pero sí puedes hacer una programación consciente con una autohipnosis para ti. ¿Y cómo lo vas a hacer? Lo que necesitas hacer es hacer las afirmaciones que tú quieres programar a tu inconsciente. Ahora, acuérdate, ¿cuál es la diferencia entre una sugestión hipnótica y una afirmación? La sugestión hipnótica lo que tiene de diferente es que la vas a hacer en positivo y vas a hacerlo en presente y lo vas a hacer como una orden. Ahora, cuando es una afirmación positiva, lo haces a través del consciente y el consciente tiene un filtro. Este filtro es lo creo, no lo creo, me la compro, no me la compro. El inconsciente no tiene ese filtro. Entonces, para que sea una sugestión hipnótica, necesitas estar en este estado de relajación, cuando menos alfa, tirándole a teta. Por eso es importante que lo hagas en la noche. Y te voy a enseñar un movimiento que se llama movimiento REM, que es, por las siglas en inglés, se llama REM porque es Rapid Eye Movement, que es que tus ojos se mueven rápidamente y esto ayuda a que tu cerebro se relaje y te vayas más fácilmente a alfa o a teta. Y además esto te ayuda a dormir y te va a ayudar a que vayas más rápidamente a este estado de relajación. Entonces, lo que tienes que hacer es, cuando te vas a dormir, tú ya hiciste tus sugestiones en positivo y como instrucción. Y las vas a grabar en tu celular. Una vez que las tienes grabadas en tu celular, las puedes repetir varias veces, pueden ser de diferentes temas. No importa, el chiste es que sean órdenes, instrucciones, como por ejemplo,
ordeno, programo, instruyo a mi hígado a funcionar perfectamente. Ordeno, instruyo y programo a mis rodillas a que tengan flexibilidad y que cada día estén mejor. Por decirte algo, cuando quieres algo físico, o puede ser emocional, o puede ser de éxito, ordeno, programo e instruyo a mi cerebro a pensar positivamente. No sé, cualquier cosa que tú decidas. Ordeno, instruyo a mi cerebro que mañana voy a lograr las ventas necesarias para tener éxito. Ajá. Por ejemplo, sería uno para el trabajo. Soy una persona de éxito. Ahí está. Soy un extraordinario vendedor, ¿no? Entonces, las vas a grabar en tu celular. Ahora, antes de que te vayas a dormir, le pones play a esas sugestiones. Y lo que vas a hacer es que volteas a ver hacia arriba, como si te estuvieras viendo las cejas, y cuando respiras, inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Y sigues viendo hacia arriba, no dejas de ver hacia arriba. Y cuando ya estés viendo hacia arriba completamente, vas a cerrar los ojos viendo hacia arriba. Y entonces los ojos hacen un movimiento rápido. Una vez que ya sientes, porque tú lo sientes tus ojos, cómo se mueven, vas a dejar tus ojos ya simple y sencillamente los dejas donde están, como estén, y te quedas dormido. Si por algo vuelves a abrir los ojos, lo vuelves a hacer. Volteas hacia arriba, inhalas, exhalas. Inhalas, exhalas 2, 3 veces hasta que sientas que estás realmente viendo, como si estuvieras viendo tus propias cejas, y luego vuelves a cerrar los ojos, y una vez que los cerraste ya los dejas libres donde están. Y entonces te quedas dormido escuchando tus sugestiones hipnóticas. ¿Por cuánto tiempo? La verdad, puedes hacer grabaciones de toda la noche si quieres, o puedes hacer grabaciones de 1 hora, puedes hacer grabaciones de 20, 40 minutos. O sea, inténtalo. Ve programando tu mente a lo que tú quieres y empieza a ver cómo funciona la magia. Te voy a decir una cosa. Este tipo de terapias funciona a nivel emocional, es decir, estás reprogramando el pensamiento y el pensamiento reprograma cómo te sientes. Entonces, una vez que tú logras dar este cambio, este switch, a que la mente se está reprogramando, generas una emoción diferente. Claro. Pero además también funciona a nivel energético. Somos energía. Entonces, la energía la empezamos de alguna manera a soltar o a lanzar, ¿no? Porque tú empiezas a pensar diferente, empiezas a sentir diferente, y generar esta situación donde ni siquiera lo tienes que creer. Esa es la diferencia entre hacerlo como una afirmación positiva, hacer una sugestión hipnótica. Es como cambiar el polo de positivo a negativo. Pues mira, lo que pasa es que además te voy a decir una cosa, el inconsciente no entiende de positivo o negativo. Pues, sí, claro. Para él tú le puedes decir lo que quieras y no es, déjame juzgar, voy a ver. Está buenísimo, claro. La mente consciente sí. La mente consciente es muy diferente como absorbe la información y lo haces tuyo o no, pero la mente inconsciente no. Ahora, imagínate todas las cosas negativas que estamos metiendo a nuestro inconsciente, del cual ni siquiera somos conscientes. Por favor, no te duermas viendo las noticias, no te duermas viendo la televisión, no te duermas viendo la serie de Narcos, no te duermas viendo las series agresivas, porque lo único que estás haciendo es metiendo estas sugestiones a tu organismo y ni siquiera conscientemente las puedes controlar. Entonces, mejor vamos a hacer sugestiones que me empoderen, que me hagan sentir súper bien. Soy una persona feliz, me levanto con una energía positiva, me levanto pensando que lo mejor va a suceder en mi día. Puedes hacer afirmaciones de lo que quieras, pero imagínate que conscientemente puedes reprogramar este sistema maravilloso que tenemos mental. Entonces, es una belleza. Inténtalo, por favor, inténtalo. No hay nada, mira, yo lo que he aprendido es que los grandes cambios se generan a través de pequeñas acciones. Esta es una receta que funciona
maravillosamente. Hay miles de personas que han dejado de fumar, que han dejado de tomar, que han dejado adicciones mucho más serias, que han dejado de comer comida chatarra. Todo con esta programación del inconsciente. Muchas de las cosas que vienen en nuestra vida, que no entendemos de dónde vienen, lo hacemos a través de esta parte inconsciente. Y bueno, pues me encantó compartir este programa con ustedes porque de verdad creo que todos tenemos esta posibilidad de reprogramar nuestra mente conscientemente para que el inconsciente no sea el que rija nuestra vida. Y si después de haber escuchado todo el rollo que echamos el día de hoy no estás de acuerdo, acuérdate que nadie sabe más de ti que tú de ti. Así es que, pues estoy feliz. Gracias, Maru. Yo feliz. Gracias, Nacho, me dejaste sola en las afirmaciones, ya vas a ver, ¿eh? Recuerden, en positivo, Sugestiones. Instrucciones, en presente y ordena lo que tú quieres de realidad para tu vida. Y Nos así vemos será. para la próxima. Hasta la Nos próxima. vemos, hasta luego. Gracias, bye. Linda. Gracias. Gracias, Angie. Linda noche.